Muy buenos días, bienvenidos a GECU Radio, una vez más aquí con un informe migratorio con la abogada Mayra Martínez de MTC Law Group en Houston. Mayra, bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Veo que tienes una invitada, cuéntanos, preséntanos quién es tu amiga. Tengo una gran amiga, Alma Montemayor. Ella ya está retirada, ya se jubiló. Estuvo en servicio por mucho tiempo para CBP, lo que es fronteras, los oficiales que nos revisan en la frontera y en los aeropuertos. Trabajó mucho tiempo ahí. Pero Alma tal vez nos pueda dar un poquito de información acerca de su carrera. Bueno, Alma, bienvenida. Brevemente, si nos puede comentar quién es Alma Montemayor y empezamos en materia. Muchas gracias por tenerme en tu programa, es un placer. Bueno, mi nombre es Alma Montemayor, yo trabajé comencé mi carrera en el 1983 con el Servicio de Migración y después nos hicimos CBP en el 2003 y me retiré en el 2013. Así es que trabajé 31 años con el Servicio de Migración y CBP haciendo decisiones sobre las leyes de migración. Y es como he conocido a Mayra y hemos trabajado juntas en varias, dándonos información una a la otra y nos hemos ayudado y me dio mucho gusto cuando ella me invitó a participar en este programa. Excelente. Bueno, hoy tenemos un tema que creo que todos nos podemos relacionar si somos latinos, obviamente, ¿no? Porque de alguna manera quizás no nacimos acá y nos ha tocado que pasar por el aeropuerto de alguna manera legal. O sea, con una visa, una green card, con ya una ciudadanía americana. Pero vamos a hablar de qué pasa cuando te da miedo si te van a dejar entrar o no a los Estados Unidos. Porque muchas veces nos han detenido y nos dicen, no puedes entrar. ¿Y qué sucede en ese momento? Pero sobre todo, ahora que en el 2020 se paralizó el mundo entero y quizás estabas de vacaciones acá en los Estados Unidos y no te pudiste regresar a tu país. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que, pues obviamente, se quedaron más del periodo de tiempo que les sellaron en el pasaporte que podían quedarse acá? Me gustaría que nos comentaran cualquiera de ustedes dos para empezar el tema. Claro. Bueno, primero nada más como referencia y para información del público, obviamente cada vez que nosotros estamos pidiendo ingresar a Estados Unidos, pues necesitamos cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Un pasaporte válido, una visa válida o cualquier otro tipo de documento, a lo mejor un permiso de viajar para volver a reingresar, una residencia válida, etcétera. Cuando nos falta alguno de esos documentos, obviamente el oficial puede rechazarnos la entrada. Y es muy común que muchas veces la persona, si se queda más del tiempo, entonces su visa queda automáticamente inválida. Entonces eso podría suceder para muchas personas que por alguna razón no pudieron salir del país a tiempo. En general, esos serían los requisitos. Obviamente, siempre tenemos que tener documentos válidos para reingresar. Tal vez todavía estamos aquí, pero en un futuro que tratemos de reingresar, bueno, ¿qué podemos hacer en caso de que se nos empiece a cuestionar al momento de reingresar? Me gustaría ahí que nos comentaran directamente qué va a pasar con toda esa gente que está acá, que no debería de estar acá ahorita, porque obviamente hay una situación que quizás han roto la ley porque se han quedado más del tiempo requerido acá y obviamente entraron con los requisitos que tú mencionas, un pasaporte, una visa, etcétera, pero ahorita quizás esos requisitos han sido quizás violados, por decir así. ¿Qué sucede ahora con estas personas? ¿Van a poder, obviamente, van a salir de los Estados Unidos, pero van a poder regresar? Okay, sí, este año es un año en que muchas personas no pudieron salir del país debido a que se cancelaron vuelos y no había manera de salir del país, especialmente personas que no podían decir, bueno, pues me voy por tierra y cruzo la frontera porque son de Centroamérica, de América del Sur o de otros países y se quedaron aquí en Estados Unidos a causa de eso, pidieron extensiones
pero también Migración canceló las extensiones por un periodo porque cerraron las oficinas debido al COVID-19. Entonces, esas personas que se sobrequedaron y pidieron extensiones y no se les dieron las extensiones y se van a regresar a sus países porque ya se abrieron los vuelos, la visa de todos modos quedó caducada. No tiene validez esa visa, pero pueden pedir otra visa en el consulado americano en su país y explicar que la razón fue el COVID-19 y era imposible regresar a su país a tiempo. Y el consulado tiene la discreción de volver a expedir otra visa para que puedan regresar a Estados Unidos con una visa válida, porque esa visa ya no tiene validez, porque se sobrequedaron. O sea que en este caso, muchas personas han perdido su visa y quizás no hay garantía de que puedan volver a renovar esa visa porque hubo una violación a la ley de todos modos. De todos modos, sí. Wow, o sea que de alguna manera u otra el COVID vino a impactar al mundo migratorio de una manera muy grande, porque estas personas obviamente, el tener una visa es un privilegio para la mayoría de las personas en Latinoamérica, porque la visa de turista quizás sea la más popular y en este caso pierden esa oportunidad de poder regresar a los Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿qué tan posible es que a esas personas sí les renueven esa visa? Esa discreción de los oficiales del Departamento de Estado, porque esto no es con CBP. Por eso es que si la persona regresa porque no sabe que su visa realmente quedó caducada, porque si no, pues mi visa es válida por 10 años, y regresan, CBP a la entrada no tiene la autoridad para dejar a esa persona entrar porque no trae visa válida. Entonces, al ir al consulado, esa discreción de esos oficiales, todo depende de la documentación que presenten, que indique que fue porque no había vuelos, pidieron la extensión y nunca la recibieron, y trataron de salir del país, pero las aerolíneas no estaban asignando vuelos o no había cupo, porque también estaban al principio limitados en las personas que subían en los aviones y no había suficiente cupo para meter tantas personas que se habían quedado aquí en Estados Unidos. Wow. Eso es algo Marcelo, algo importante es, estamos mostrando la ley, que sería la sección 222G, donde una persona cuando tiene una visa, así se pase un día del permiso que le dieron. Si te dan 6 meses, tú tienes que salir exactamente el día que te están diciendo que te debes de quedar, hasta el día que te debes de quedar. Así te pases un día, tu visa ya queda automáticamente inválida. Eso es algo subjetivo. Obviamente, cuando tú reingresas con la misma visa, que tal vez ahí dice que es válida por más años, el oficial que te está dejando ingresar no sabe que tal vez tú te quedaste la vez pasada, que tú ingresaste. Es algo subjetivo. Y vamos a poner en pantalla un ejemplo de un caso donde se quedó la primera vez un día más de lo que le permitieron y después se quedó 4 días más de lo que le permitieron. En su segunda, obviamente desde la primera vez que se quedó un día más, esa visa ya no es válida. Vuelve a reingresar, lo dejan entrar, obviamente el oficial no se dio cuenta, tal vez no lo revisó muy bien, no le preguntó nada. La segunda ocasión se queda 4 días más, pero su ingreso fue inválido porque su visa ya estaba revocada, subjetivamente obvio. En la tercera entrada es cuando al revisarle y preguntarle, lo empiezan a cuestionar, lo ingresan a segunda inspección, que es el cuartito que todo el mundo conoce, y cuando le empiezan a preguntar, bueno, la primera vez viniste, ¿hasta qué día te dejamos entrar? ¿Qué día te fuiste? Bueno, te quedaste un día más y en la segunda entrada te quedaste 4 días más. Cuando ellos ya hacen esos cálculos, obviamente saben que la segunda entrada fue inválida, fue con una visa ya nula, ¿verdad? Entonces ahí es donde aplican los castigos, donde te regresan a tu país y donde ya te castigan y te dicen, ¿sabes qué? No puedes entrar por 5 años. ¿Por qué? Por haber ingresado con una visa que no era válida. La persona, si sea un día que se pasen, tendrían que hacer lo que sugiere Alma, ir a su consulado
y pedir una visa nueva, obviamente sin mentir, porque muchas veces si mentimos en el consulado al obtener una visa, esa visa tampoco es válida, porque fue obtenida a base de mentiras y de fraude. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con siempre informarnos bien antes de cometer errores y tal vez ingresar sin conocimiento de que nuestra visa pues ya no es válida, o que nos preparen bien, ¿no? Para no tener encuentros en los ingresos de los aeropuertos, en las fronteras, que tal vez no van a ser muy placenteros, ¿no? Porque nos van a estar interrogando, nos van a sentar, va a venir un oficial, nos va a empezar a interrogar, después viene otro. Me imagino que esas son prácticas comunes, ¿verdad, Arma? Estar cuestionando a las personas. Sí. Me gustaría preguntar acá rápidamente, porque obviamente en los Estados Unidos hay un flujo de migración terrestre por las fronteras y me he dado cuenta que es diferente realmente quizás el trámite, porque cuando uno llega por el aeropuerto en avión, obviamente, es diferente que por carretera. ¿Por qué? Muchas veces cuando yo he cruzado por carretera, nada más enseñas el pasaporte de alguna manera, el oficial medio lo ve, lo revisa y yo no me he tardado ni 2 minutos, casi siempre, en la caseta. Uh-huh. ¿Hay alguna forma que ellos dejan documentado que uno cruzó la frontera? No, no hay manera. Es igual cuando la gente sale del país, no hay manera de documentar la salida. Las fronteras es diferente también en el proceso, porque al pedir un permiso en la frontera, tienes que presentar comprobantes de empleo, comprobantes de cuentas de banco, tienes que establecer que tienes la manera y te dan el permiso, mientras en los aeropuertos no. Pero en los aeropuertos, porque hay mucha más manera de revisar el historial de la persona, porque cuando nos da el manifiesto, la aerolínea, y cierran esa puerta de ese avión, nosotros ya estamos checando todas las personas que vienen en ese avión. Entonces ya sabemos mucho del historial de las personas para cuando llegan al aeropuerto y hacen la aplicación de entrada. Así es de que esa es la diferencia, pero sí, en las fronteras el proceso es muy diferente por el cruce fronterizo, que la gente puede entrar por la frontera por 72 horas y permanecer en la frontera de Estados Unidos por 72 horas sin pasar las 25 millas. Así es de que por eso es que es un poquito, no hay tanta inspección, a lo menos que tengan que entrar a pedir el permiso porque vienen a ingresarse a pasar las 25 millas. Esto es interesante porque realmente yo nunca había escuchado de eso. Entonces, quizás las personas que traen una visa que vienen de México, por decir así, por carretera, con esa visa ellas pueden ingresar más de las 25 millas, ¿correcto? Tienen que tener un permiso para más de los 25 millas, pero si van a entrar nada más en la frontera y no van a pasar las 25 millas, y normalmente en todas las carreteras hay checkpoints del Border Patrol. Entonces, si no piensan pasar ese checkpoint, se van a quedar simplemente vienen de México, de Monterrey, pasan por Nuevo Laredo, entran a Laredo, Texas, y se quedan en Laredo, Texas, no necesitan permiso, pueden permanecer 72 horas en la frontera. Pero necesitan la visa. Necesitan la visa para entrar. O la tarjeta de cruce fronterizo, si tienen tarjeta de cruce fronterizo. Wow, qué interesante. Para mí eso es un tema que no conozco, así que por eso pregunto. Y me imagino que muchas personas van a relacionarse con eso. Entonces, cuando uno cruza la frontera y trae el pasaporte americano o la tarjeta verde que le dicen, la green card, ¿realmente ellos verifican esos datos de quién está cruzando o solamente el oficial revisa que sea real el documento y con eso te dejan entrar? ¿O hay un manifiesto que queda de que entraste por carretera? No hay ningún manifiesto que indique que entraste por la frontera. El oficial revisa los documentos y la experiencia de los oficiales tiene mucho que ver con la decisión, porque en la frontera tienes muy poquito tiempo para hacer una decisión. Y cuando tú sientes observar a la persona, es lo más importante. Cuando tú sientes que algo no está normal,
Es cuando te ponen el papelito y te mandan adentro y te dicen, vaya a la oficina. Y por eso es que realmente se pasa mucha gente con documentos falsos o con lo que sea, porque hay veces que las líneas son 2 horas de línea por el puente internacional y los oficiales están bajo mucha presión política para mover el tráfico, porque mucha gente se está quejando con los congresistas y están llamando desde Washington, D.C. los congresistas, es decir, ¿por qué en Laredo está la línea y se están tardando 3 horas en llegar a la caseta? Wow, o sea que esto tiene mucho que ver políticamente, o sea, no me imaginaba. Sí, mucho que ver políticamente. Wow. Otra cosa, Marcelo, es que al cruzar por fronteras, cuando nosotros estamos cruzando como ciudadanos americanos, ellos tienen, obviamente, tenemos el barcode, el código de barras en los pasaportes, eso lo pasan en una maquinita que tienen y ahí ya se hace un récord. Las residencias, las tarjetas de residencia, tienen también, como si fuera una tarjeta de crédito, una banda magnética atrás. Se pasa por la maquinita, entonces de un tiempo hacia acá, sí nos están manteniendo como que bajo un récord. Como dice Alma, al salir no hay todavía un sistema que el gobierno pueda decir, bueno, saliste tal fecha, si es terrestre. Obviamente por avión ellos sí tienen un récord, cuando entras, cuando sales. Pero o sea, terrestre, solamente la entrada se puede registrar. Porque por ahí, como dice Alma, tal vez el oficial tiene una línea muy larga y no pasó tu pasaporte o tu tarjeta ese día por la máquina, entonces no va a haber récord de esa entrada. Yo como soy el abogado del diablo, siempre digo, soy el que siempre pongo todo en la mesa, ¿no? Entonces, si alguien se quedó en los Estados Unidos dado al COVID y es de México y se quedó mucho más tiempo de lo que le habían permitido, pudo haber salido por la carretera, por tierra, y no hay un récord de cuándo salió esa persona. Ahí se le complica mucho más para poder renovar la visa realmente. O sea, ¿qué pasa en ese caso? Porque muchas personas vienen en avión y se van por carretera. Sí. Las personas, hay manera de comprobarlo con recibos de compras, y todo lo que la persona presente al ir a renovar esa visa es muy importante, porque muchas veces, claro, un recibo no tiene un nombre, tiene fechas y la persona puede, pero eso es lo que el oficial que los esté entrevistando tiene que ver toda la documentación que esa persona está presentando y está bajo juramento diciendo yo salí del país antes de tiempo y esto es lo que tengo, regresé a mi trabajo o compré este boleto para ir a una presentación artística o una ópera o lo que sea, ¿verdad? Tengo esos documentos y ese oficial tiene que ver esa documentación y hacer esa decisión. No quiere decir que el oficial no le crea a la persona, es simplemente que si el oficial no está satisfecho porque él es la persona la que tiene que comprobarle al oficial que sí salieron del país a tiempo, esa decisión la va a hacer viendo toda la documentación que esa persona presenta, más las preguntas que les hacen bajo juramento. Wow. O sea que es muy complejo realmente, o sea, no es por decir así blanco y negro el sistema aún. Hay muchas cosas que pueden suceder al transcurso de un problema como lo que se está viendo ahorita con estas personas. Sí. Me gustaría hablar un poquito acerca de, Mayra, ¿qué tema tienes que sigue? Porque obviamente sé que tenemos una agenda. Sí, quería agregar un poco acerca de esas salidas por terrestres. Obviamente ya con tanta tecnología, pues tú puedes documentar a lo mejor con tu copia de tu estado de cuenta. Si cruzaste en tu coche, obviamente tuviste que poner en cierta área gasolina. Cuando cruzamos hacia México, tenemos que pagarle a Estados Unidos una tarifa por salir del país. Nos dan un recibito donde va a decir la fecha y la hora cuando nosotros pagamos esa tarifa para poder salir de este país. Ese sería un comprobante. Entonces, si la persona salió por vía terrestre, que guarden ese recibito porque esa es la prueba de que ellos salieron. Récords de que, no sé, a lo mejor puse gasolina en San Antonio y después en Laredo y todo eso obviamente va a coincidir, o me paré en una gasolinera y compré una soda, no sé,
todo eso, ahora ya nadie utiliza efectivo, entonces hay un récord que se puede comprobar toda esta información con tu estado de cuenta. Eso sería a lo mejor un tip para las personas que O sea que necesitarían comprobar. Usen su tarjetita y compren algo cada 100 millas para que vaya quedando el rastro de dónde han pasado. Sí, o sea, yo lo he hecho cuando he manejado hasta la Ciudad de México y es verdad, cada X periodo de tiempo paras y compras aunque sea una soda y echas gasolina. Entonces, sí hay un comprobante de todo eso. Claro, sí. Y las salidas, el registro de salidas por avión, si la persona no sabe dónde obtenerlo, porque de un tiempo hacia acá ya no nos dan ese cuadrito con la I-94, ese cuadrito de admisión que es blanco. Entonces ahora todo está digitalizado. Si nos vamos a la página de registros de admisión y entrada, obtenemos nuestra I-94. Entonces lo vamos a poner en pantalla también para que las personas se vayan en línea y obtengan ese registro de sus entradas y salidas, en dado caso, obviamente, que lo requieran. ¿Cómo uno puede verificar que la visa fue, básicamente, hay alguna forma que puede uno verificar si la visa sigue vigente o no sigue vigente, dado al caso que obviamente quizás te quedaste 3 días más? Por ley es automáticamente nula, pero es algo subjetivo, porque obviamente las personas no se saben en la ley. Claro. Es en el siguiente reingreso, que es donde ahí si te empiezan a cuestionar, se pueden dar cuenta que tú te quedaste a lo mejor un día más y obviamente tu visa ya no va a ser válida para ingresar de nuevo. Wow. Pero si al oficial por alguna razón no te cuestionó mucho, te pueden dejar entrar. Sin embargo, técnicamente esa entrada no es válida, no es una entrada válida. Es decir, si después nosotros queremos ajustar nuestro estatus migratorio, esa entrada no vale. ¿Por qué? Porque esa visa estaba inválida. Entonces, me ha tocado con clientes de que vamos a la entrevista para la residencia y les niegan. ¿Por qué? Porque no hubo una admisión cuando ellos entraron. Entonces, si no hubo una entrada legal, no podemos ajustar estatus dentro de Estados Unidos. Aunque hayan entrado con una visa en papel vigente por un aeropuerto, pero igual no va a ser aceptada. No, está vigente, pero es nula. Está vigente, pero bajo ley es nula. Entonces, sí es complicado y puede tener repercusiones, porque eso a lo mejor el cliente no lo va a saber, porque, te repito, obviamente las personas no conocen la ley, pero al final en una entrevista, pues no van a poder obtener una residencia porque no tienen esa admisión y les van a negar y obviamente hay que pedir un perdón y se va a complicar todo. Entonces, siempre el consejo es que se informen todo el tiempo. Bueno, y no necesariamente con nosotros, no me tienen que llamar a mí, que se informen, que no vayan con un notario, que no vayan con alguien que no tiene una licencia, que vayan con una persona que les pueda ayudar. Me gustaría invitarles a todos los que nos escuchan y nos ven. El 11 de enero vamos a tener un taller en vivo por acá por YouTube y se va a ser transferido por la radio también, en el cual ustedes van a poder participar del tema de DACA y TPS. Mayra va a traer a alguien que le ayude a desarrollar el tema, pero la idea es que hay muchas preguntas y queremos traer ese apoyo para que ustedes puedan realmente entender los cambios, porque me imagino que incluso ahora, de lo que estamos hablando, quizás con la nueva administración, posiblemente vayan a cambiar muchas cosas, ¿o no, Alma? Porque mencionan que es muy político todo. Sí. Hasta ahorita lo de DACA y el TPS no ha tenido cambios significantes, pero sí, las leyes de inmigración están siempre y constantemente cambiando. Con cada administración nueva que entra a Washington, cambian ciertos requisitos, ciertas leyes, y se hacen varios ajustes. Así es de que sí, todo es muy político y es muy importante que las personas, como dijo Mayra, sobre las personas que cometen alguna violación y luego después quieren ajustar su estatus en Estados Unidos. Una vez que la persona ya tuvo presencia ilegal en Estados Unidos, aunque haya sido un día, es presencia ilegal. Si después
llegan a decir, bueno, pues me casé con una ciudadana americana, ahora quiero ajustar mi estatus en Estados Unidos. No van a poder ajustar su estatus en Estados Unidos porque van a tener que pedir el perdón por la estancia ilegal que acumularon. So, es muy importante seguir todas las reglas. Siempre preguntar, como dice Mayra, con alguien que les pueda dar buena información acerca de todos sus procesos migratorios. Wow, realmente es interesante todo esto y realmente que son muchas piezas que se mueven realmente. Entonces aquí tiene que todo engranar o puede que haya un problema. Entonces, aquí la pregunta que para ir cerrando el tema es, ¿qué se espera que suceda ahora que no sabemos hacia dónde va todo esto con el sistema migratorio, con lo de la pandemia, con todo eso? Posiblemente vaya a haber cambios que nos beneficien a las personas que todavía que tienen visas, que están tratando de ingresar, o qué es lo que posiblemente va a pasar, porque la incertidumbre es muy grande ahorita, pero supongo que las leyes no son cambiadas así nomás. Me imagino que hay algo que hay un estándar y no se pueden hacer cambios tan bruscos, ¿no? No. Hay un proceso legal con Washington que para cambiar las leyes de migración tiene que pasar por el Congreso y ser aprobada por el Senado. Y todavía sí tiene que pasar por el sistema legal, el Supreme Court Justices, para ser aprobada como ley. La ley más grande migratoria que se aprobó fue en el 1996, que fue firmada por el presidente Clinton, que es todas estas nuevas leyes. Casi todas las leyes que nosotros aplicamos ahorita son las que entraron en el 1996, pero hay personas que entraron a Estados Unidos antes del 1996 o que cometieron una infracción antes del 1996. Cuando tenemos un tipo de esa persona, hay que aplicar las leyes que eran entonces, no las leyes después del 1996. Se complica un poco, pero sí, el presidente puede poner una orden ejecutiva para hacer cambios a las leyes de migración, pero esa firma ejecutiva o esa orden ejecutiva es solo válida mientras ese presidente esté en oficina, porque simplemente no pasó por el Congreso y no fue aprobada. Una vez que ese presidente sale de la oficina y entra otro presidente, él puede deshacer esa orden ejecutiva y cambia la ley otra vez a lo que era antes o a lo que quiere hacer el nuevo presidente. O sea que aquí básicamente los que son ciudadanos de los Estados Unidos realmente deberían de hacer conciencia y realmente votar por todos, porque o sea, aquí realmente estamos viendo que el Congreso, los representantes, todo el mundo tiene mucho que ver en los cambios migratorios que vienen. Nosotros como individuos quizás nada más acusamos al pobre presidente de que él es el culpable de que algo funcione o que no funcione o que se hizo o no se hizo. Pero por lo que mencionan acá, aquí todo el mundo tiene algo que ver con la torta, ¿no? Sí, claro. Sí, aquí todo el mundo tiene que contribuir. Aquellas personas que son residentes y que ya cumplen con los requisitos para hacerse ciudadanos, es muy necesario que también apliquen para que después, porque si ya no vas a regresar a tu país, tú tienes que empezar a ser un ciudadano activo. ¿Por qué? Porque tienes hijos, tienes nietos, y las decisiones que se tomen en este país le van a afectar a tus futuras generaciones. Entonces, es importante que los residentes apliquen para una ciudadanía, después voten activamente y que lo hagan por quien quieran, pero que lo hagan con conciencia. Cuando nosotros como comunidad hispana, nosotros empecemos a demandarle a nuestros representantes que si nos hacen una promesa la cumplan, y si no la cumplen ya no voy a votar por ti, es cuando nosotros vamos a tener poder, cuando nuestra comunidad va a crecer, va a tener derechos, porque va a tener voz y voto. Entonces hay que pensar en nuestro hermano, nuestro primo, nuestro compañero de trabajo que tal vez no tiene documentos o que tienen un DACA, que tienen un TPS, que no tienen un estatus ya legal en este país. Si nosotros podemos ayudarles indirectamente al votar o al aplicar para ser ciudadanos y después votar,
tenemos que hacerlo, y no nada más por ellos, por nuestras futuras generaciones y por nuestra comunidad en un total, para que nuestra comunidad hispana tenga más valor en este país, tenga más derechos, tenga una calidad de vida mejor. Y eso no va a suceder hasta que nosotros no nos pongamos en acción. ¿Cuáles son los requisitos para un residente para que él se pueda hacer ciudadano, Mayra? Para cerrar. Bueno, son muy sencillos. Básicamente tienes que tener 5 años de ser residente, buen carácter moral y hablar inglés. Hay excepciones a todos estos requisitos, obviamente, del examen para la ciudadanía. Pero hay mucha información, hay muchas organizaciones sin lucro que ayudan para que apliques sin ningún costo. Entonces, información hay muchísima. Si requieren información, tus seguidores, con mucho gusto compartimos información para que obviamente apliquen si ya califican. Excelente. Bueno, algo más que agregar, este tema es impresionante todo lo que hemos aprendido ahora y espero que toda la audiencia esté anotando, porque son detalles muy importantes que cuando estemos chismeando en una reunión familiar o de amigos, lo que sea, o ahora virtual, tengamos un tema de conversación, porque estos son temas muy interesantes que todos los latinos deberíamos de saber. Yo aprendí cosas nuevas y eso que pensaba saber, pero obviamente siempre se aprende algo. Mayra, ¿algo más que agregar? No, Marcelo, sería todo. Mi único consejo, como siempre, es información. Informarse es clave. Informarse con las personas correctas, siempre. Excelente. Alma, un placer conocerle. Realmente información súper valiosa y le invitamos cuando guste a regresar a visitarnos acá en GQ Radio. Y como siempre, la audiencia, muchas gracias. Alma, feliz 2021. Gracias igualmente, Marcelo.